Bien, vamos a continuar viendo algunos de los comandos que también habíamos visto cuando trabajábamos con sólidos, pero en este caso lo vamos a ver trabajando con superficies. Me refiero a barrer, a revolución y a extrusión. Vamos a comenzar por barrer, vamos a seguir en línea, vamos a comenzar entonces por barrer. Voy a hacer un clic arriba de barrer, ¿sí? Y voy a venir a seleccionar este objeto, voy a dar barra de espacio, voy a venir a elegir, por ejemplo, ahora punto base, vamos a elegir punto base, voy a tomar este punto, por ejemplo, y voy a venir a seleccionar esta línea, ¿sí? Y fíjense qué es lo que sucede si yo hago esa selección. Voy a hacer control Z para deshacer y vamos a probar ahora nuevamente, vamos a seleccionar esto, barra de espacio, punto base, voy a tomar este punto y ahora voy a seleccionar este punto. Fíjense en cómo se ubica. Bien, voy a hacer control Z otra vez. Vamos nuevamente a barrer. Voy a seleccionar este objeto. Barra de espacio. Voy a colocar alineación ahora. Alineación, ¿sí? Fíjense que me dice si quiero que el objeto sea perpendicular a la trayectoria antes del barrido, sí o no. Está por defecto sí. Le voy a poner no, ¿sí? Ahora voy a elegir punto base. Voy a elegir este punto y ahora voy a elegir este objeto. Y fíjense que me da error, no lo traza, porque no lo está pudiendo, como yo le puse que no a la alineación, no lo está pudiendo girar y colocarlo en la forma que debería para que se trace. Si en cambio yo acá trazo una diagonal, vamos a ver si yo pongo esto así, vamos a tener esta diagonal, y si lo hago sobre esta diagonal, vamos a ver entonces, lo selecciono, ¿sí? Vamos a venir nuevamente a alineación, le voy a poner que no, ¿sí? Punto base, voy a elegir este punto, ¿sí? Y ahora voy a elegir este objeto, fíjense que ahora sí se traza, pero se traza en diagonal. No se pone como uno esperaría o hubiera esperado si yo no hubiera puesto que no en alineación en forma perpendicular a esa línea, ¿sí? Fíjense cómo se trazó, ¿sí? Bien, esto es en cuanto, control Z, en cuanto entonces a barrer. Vamos a ver qué pasa con la extrusión. Extrusión, yo selecciono extrusión, la máquina me dice que designe los objetos que voy a extruir por ejemplo estos dos, ¿sí? Acepto con barra de espacio y ahora fíjense que yo estoy en condiciones de extruir esto y fíjense que se está extruyendo en Z, ¿sí? Pero yo puedo venir y cambiar, elegir dirección, por ejemplo, y marcar, por ejemplo, de este punto a este punto y fíjense que hago una extrusión entonces en esa diagonal. Voy a hacer control Z hasta deshacer. Voy a nuevamente extrusión, voy a seleccionar estos dos objetos, barra de espacio, ¿sí? Y ahora voy a elegir trayectoria y me deja que yo elija entonces una trayectoria en la cual yo quiero extruir estos objetos. Voy a poner esta opción, esta diagonal. Y fíjense que se extruye entonces en forma plana, porque yo le indiqué un objeto que está en forma plana. No le indiqué un objeto que está en una diagonal. Si yo genero una diagonal, vamos a hacer control Z, si yo genero acá, por ejemplo, entre estos dos objetos una diagonal y esto lo uso como trayectoria, fíjense que ahí sí tengo una diagonal, ¿sí? Vuelvo a, entonces, extrusión, selecciono estos dos objetos, barra de espacio, y ahora vengo a trayectoria y selecciono este objeto, entonces sí tengo el objeto, entonces, siguiendo una trayectoria. Control Z, Control Z. Bien. Vamos a ver si me quedó algo colgado. Voy a sacar esto. Entonces, extrusión. Estos dos objetos. ¿Sí? Bueno, inclinación es lo mismo. Ustedes eligen un ángulo de inclinación. ¿Sí? Vamos a poner ángulo de inclinación. Y fíjense que ustedes pueden moviendo el mouse o indicando un ángulo de inclinación. ¿Sí? Ustedes pueden elegir qué ángulo quieren, ¿sí? O lo bien lo colocan así, moviendo el mouse, y luego dicen hasta dónde, o bien colocan ahora un ángulo, vamos a suponer, no sé, que ponemos 15, y ahora indican hasta dónde quieren que llegue esta extrusión, ¿sí? Como lo están viendo en este momento. Bien. Y vamos a ver ahora revolución, voy a hacer control Z. Revolución, recuérdense, es revolucionar un objeto alrededor de algo, ¿sí? Y formar un objeto, entonces, mientras que estamos girando, construimos un objeto. Vamos a revolución.
Vamos a elegir, por ejemplo, esto, ¿sí? Barra de espacio. Y fíjense que tengo la opción de, mediante un objeto, decirle dónde quiero que, a través de qué objeto se revolucione. Puedo elegir uno de los ejes. Vamos a ver revolución, selecciono el objeto, barra de espacio, ¿sí? Y vamos a hacer, por ejemplo, voy a hacer un clic aquí, ¿sí? Y establecer en una altura en Z, ¿sí? Por ejemplo, y otro clic aquí, para que este objeto se revolucione entonces tomando ese punto central que yo marqué en el espacio, ¿sí? En la dirección de Z, y fíjense que ahora me deja elegir a mí cómo lo quiero revolucionar, cuánto quiero revolucionar de este objeto. Puedo invertir la dirección, puedo colocar una expresión para que se indique qué ángulo quiero entonces de revolución, o puedo directamente colocar un ángulo yo, por ejemplo 180 grados, ¿sí? Y tengo una revolución entonces de 180 grados. Voy a hacer control Z. Vamos a ver otra situación, por ejemplo, no sé, estos dos objetos, ¿sí? Si yo vengo a revolución, lo selecciono, ¿sí? Barra de espacio, y ahora pongo que quiero que se revolucionen, por ejemplo, de esta forma. Fíjense que van a formar como una suerte de diamante o una cosa por el estilo, como una piedra, ¿sí? Vamos a poner entonces 360, enter, y fíjense la figura que forman, ¿sí? Como lo ven ahí. Y así con cualquier otra figura. Por ejemplo, no sé, este arco, si quiero, o este, o lo que quiera, ¿sí? Revolución, elijo entonces lo que voy a revolucionar, me posiciono en un lugar, el cual va a ser el centro donde se va a revolucionar esto, supónganse que es este punto, ¿sí? Hago un clic ahí, marco por ejemplo un punto en Z, otro clic ahí, y esto se va a revolucionar entonces siguiendo, ¿sí? Siguiendo esa dirección. Observen cómo elegí yo estos puntos, ¿no? Por eso se deforma esta superficie, por eso esta superficie tiene esta forma media extraña, y es que yo este arco no era entonces perpendicular al punto que yo elegí, por eso tiene esa figura extraña como ustedes la están viendo ahí. Bueno, y eso es todo por el momento. Como vieron, no tienen mayor inconveniente con lo que ya sabíamos utilizar cuando vimos sólidos. Con el tema de superficies es exactamente lo mismo. Recuerden que van a tener la opción de ir a modo, y en base al objeto que estén revolucionando, extruyendo o barriendo, tener la opción de que sea entonces un sólido o una superficie. Nos vemos en otro video. Chau.